Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Saño, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del Mundial del año 2026. Hace muy pocos días se confirmó una noticia muy interesante que es el formato que va a tener esta Copa del Mundo, la duración de la misma, cuántos partidos van a ser, y vamos a charlar un poco acerca de estos cambios que obviamente en un principio impactan en referencia a lo que venía siendo el Mundial, y analizar según mi opinión y también lo que he escuchado de mucha gente si estos cambios son para mejor o algunos consideran que están arruinando un poco lo que es la Copa del Mundo. Así que espero que les guste la idea del video, pero que principalmente me dejen su opinión en los comentarios, les gustaba más el formato anterior o les gusta este nuevo, que se suscriban al canal activando la campanita si nunca lo hicieron y que dejen su me gusta en el video y que ahora sí comenzamos con el análisis. Desde antes que se dispute el Mundial de Qatar, todos teníamos en claro que esa Copa del Mundo iba a ser la última con el formato vigente. Un formato que está desde el año 1998 con 32 equipos clasificados y con 8 grupos en los cuales los dos mejores de cada zona logran avanzar a los octavos de final y va a tener su punto final en el Mundial que se disputó en Qatar y que terminó ganando la selección argentina. El dato que prácticamente estaba confirmado por todos es que iban a ser 48 equipos, es decir que se iban a sumar 16 selecciones nuevas a la Copa del Mundo. Lo que no terminaba de quedar claro es cuál iba a ser el formato, cuántos grupos iban a ser, cuántos iban a clasificar, cuántos partidos en total iba a tener que jugar cada selección en caso de llegar a la final y cuánto iba a durar la Copa del Mundo. Bueno, todos estos interrogantes los acaba de responder la FIFA hace un par de días y es lo que vamos a estar analizando puntualmente en este video. Por lo que se pudo averiguar en las últimas horas y en los últimos días, van a ser varios los cambios respecto a lo que veníamos jugando en el Mundial. Más allá de la cantidad de selecciones que, como les mencionaba, pasaba de 32 a 48, es decir, 16 selecciones más. Obviamente cada confederación va a tener mayor cantidad de cupos. UEFA va a pasar de 13 a 16 equipos, África va a pasar de 5 a 9, Asia va a pasar de 4 a 8, Conmebol va a pasar de 4 a 6, CONCACAF va a pasar de 3 a 6 y Oceanía va a tener una plaza asegurada, además de que todas las selecciones, salvo la UEFA, van a tener la posibilidad de tener un representante en una especie de playoff o repechaje por los dos últimos cupos. Más allá de esos cambios, que como les digo ya los hemos charlado en el canal y eran los más conocidos, se confirmaron otras cuestiones respecto al formato. Por ejemplo, van a ser 104 partidos. Ustedes dirán, ¿cuántos partidos eran antes? 64, es decir, que va a ser un mundial prácticamente con el doble de partidos de lo que veníamos estando acostumbrados. Esto tiene lógica teniendo en cuenta obviamente que hay 16 selecciones más que van a participar en el mundial. Pero había posibilidades de que sea menos cantidad de partidos de acuerdo al formato. Sin embargo, el formato que eligió la FIFA para esta Copa del Mundo es lo que hace que sea tan extensa. Porque se decidió que ya no sean 8 grupos como se venía haciendo, sino que pasen a ser 12 grupos de 4 selecciones. Es decir, hay 4 grupos más con 4 selecciones más. Y van a clasificar a lo que sería la siguiente instancia, que no va a ser los octavos de final, sino que van a ser los 16avos de final. Van a clasificar los 2 mejores de cada grupo más los 8 mejores terceros. Es decir, que los 2 primeros se mantienen, pero se van a sumar 8 equipos que terminaron terceros de los 12 grupos, van a clasificar también a unos 16avos de final. Es decir, que ahora tenemos una nueva instancia en la Copa del Mundo que son los 16avos. Prácticamente todos los terceros van a tener grandes chances de clasificar, lo cual obviamente abre un abanico un poco más interesante para que las selecciones que puedan llegar a tener un inicio un poco tan valiente se puedan recuperar y logren clasificar a la próxima instancia. Al haber unos 16avos de final, esto obviamente suma un partido que no estaba preestablecido. Siempre que terminaba la fase de grupos, arrancaban los octavos. Bueno, acá termina la fase de grupos y pasan a los 16avos y en caso de ganar, recién pasan a los octavos. Esto quiere decir que cada selección que quiera llegar a la final y quiera ser campeona del mundo, mismo a las semifinalistas, porque también juegan el partido por el tercer puesto, esas 4 selecciones van a tener que jugar 8 partidos, ya no 7, que era siempre el famoso número que jugaban las selecciones para poder llegar al último día de la Copa del Mundo, que eran las 4 selecciones que lograban llegar a las semifinales. Al ser más cantidad de partidos, al sumarse una instancia, esto quiere decir también que el Mundial va a durar más. Y sí, va a ser probablemente el Mundial más largo de la historia, porque en días de actividad como mínimo van a ser 39, pero en el medio, como siempre en el Mundial, seguramente va a haber días de parates, por lo cual mínimamente va a superar los 40 días y hasta podría alcanzar los 50 días
en duración de la competición con descansos incluidos en el medio, lo cual obviamente sería muchísimo más que los 28, por ejemplo, que tuvimos en las últimas Copas del Mundo. ¿A qué se debe este cambio tan repentino de sumar tanta cantidad de equipos? Bueno, la realidad es que la explicación que te va a dar la FIFA es que le quieren dar muchas más posibilidades a los equipos que no tienen tantas chances de clasificar, o que le quieren dar la posibilidad a selecciones que nunca han jugado una Copa del Mundo de que puedan participar también de su primer mundial, que obviamente es un evento a nivel global y posiblemente la competencia más importante y más vista de este deporte. Pero la realidad es que creo que todos sabemos que lo que implica que 16 selecciones más clasifiquen implica que primero las selecciones importantes o las históricas, entre comillas, tengan muy difícil no clasificar. Realmente va a ser muy complicado ver una selección de las históricas, Argentina, Brasil, Italia mismo, que se ha quedado fuera en las últimas Copas del Mundo, Alemania, por mencionar algunos de los casos más históricos, verlas afuera de la Copa del Mundo, lo cual obviamente le saca atractivo al Mundial y le saca la posibilidad a grandes jugadores de jugar, y además es mucho más dinero, porque son 16 selecciones más que van a estar atentas a esa Copa del Mundo, 16 países más, que sus turistas, que su población va a intentar viajar a los lugares en los cuales se celebra la Copa del Mundo, y todo eso se traduce en dinero para la FIFA, que obviamente, como sabemos, el fútbol es un negocio y no lo vamos a negar, pero vamos a hablar desde el punto de vista deportivo y mi opinión respecto a este mundial. Leí muchas críticas de este formato, diciendo que estaba arruinando el mundial, que es algo tan sagrado para todos, que tiene un formato tradicional. Por eso justamente el título, en signos de pregunta, si la FIFA está arruinando la Copa del Mundo. Y esta es una opinión personal, entiendo que cada uno puede pensar distinto. A mí realmente me gusta la idea de sumar tanta cantidad de equipos. Y explico por qué. Al ser una Copa del Mundo y al ser además un torneo que se celebra cada 4 años, en caso que tu selección no clasifique, la realidad es que tenés que esperar 8 años para poderla ver jugar un mundial desde la última vez que la viste, si había logrado clasificar, si no inclusive son muchos más años. Además también se pierden muchas camadas de jugadores en el medio. La realidad es que creo que al sumarle 16 equipos va a ser mucho más atractivo en cuanto a la variedad y la competitividad que vamos a tener de selecciones. Va a haber equipos que normalmente no vemos, que se van a sumar seguramente, selecciones en Europa que no venían clasificando, Italia probablemente la tengamos nuevamente en un mundial, selecciones que normalmente no clasifican, la Noruega de Haaland podría llegar a entrar, la Georgia de Kvaratskhelia. Estoy pensando rápidamente en voz alta en selecciones que me gustaría ver en una Copa del Mundo, y además con este formato de que el tercero también clasifica, se le va a dar más posibilidades a después los famosos mano a manos a partir de 16avos, porque generalmente si no hay muchas selecciones que quedan en el camino, que se quedan afuera por diferencia de gol, o que se quedan afuera inclusive por tarjetas amarillas, como hemos visto por ejemplo en Rusia, y creo que esto le da muchas más posibilidades a todas las selecciones de seguir avanzando y tener al menos la chance de llegar a un mano a mano con una selección, y ahí puede pasar cualquier cosa, como hemos visto en la última Copa del Mundo. Cualquier selección en 90 minutos o 120 si van a unos tiempos extra, y ni te digo si van a penales, puede sacar a otra y puede ser la gran sorpresa del mundial, que creo que es mucho lo que nos gusta ver en lo que es la Copa del Mundo. Al ser 48 selecciones, vamos a ver selecciones inéditas en la historia de los mundiales, sobre todo africanas, que van a pasar a tener casi el doble, y en lo mismo caso que las asiáticas. Vamos a poder ver a Burkina Faso seguramente, y ustedes me dirán, quizás no es lo más atractivo, pero creo que a todos, más allá de ver las grandes selecciones, Francia, Brasil, Argentina, Italia, Países Bajos, España y demás, nos gusta ver esas selecciones que conocemos poco y ver si pueden dar el batacazo frente a una gran selección. Creo que muchas veces eso termina siendo el gran atractivo también de la Copa del Mundo. Las sorpresas, descubrir jugadores, y justamente este mundial nos va a aportar eso. Ver selecciones nuevas, ver jugadores que normalmente no vemos y descubrir un poco acerca de un fútbol que quizás no seguimos todos los días porque juegan en ligas que no seguimos, porque juegan en equipos que no son los nuestros, y me parece que desde ese punto de vista es un acierto esta inclusión de tanta cantidad de selecciones nuevas en la próxima edición. Pero como les decía al principio de toda esa explicación o esa conclusión que saco yo, es una opinión propia. A mí me gusta este formato con tanta cantidad de equipos y me parece que le va a dar un condimento extra a lo que venimos viendo, y la verdad que el mundial siempre ha ido cambiando. En su momento eran 3 equipos, después avanzó a 16, después a 24 y lo último que vimos 32. Es cierto, de 32 a 48 hay una brecha importante, pero me parece que va a estar interesante y que al final nos va a terminar gustando y vamos a disfrutar de la misma manera lo que va a ser el mundial del 2026. Pero me gustaría leerlos a ustedes. ¿Les gusta este formato? ¿Les gusta cómo va a manejarse los grupos, 12 grupos, que clasifiquen los 8 mejores terceros? Todo eso pónganlo en los comentarios, que lo voy a estar leyendo, y obviamente pueden discutir también entre ustedes. Dejen su me gusta, suscríbanse al canal activando la campanita, y yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en un próximo video.